Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este viernes 15 de julio del año 2022 y qué gusto que usted nos pueda acompañar para seguir abordando esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. A ver, en esta ocasión vamos a tener un programa sumamente interesante y en alguna manera delicado, pero es necesario abordar este tipo de temas. Vamos a estar abordando primero la visita o la misión oficial que manda Naciones Unidas para investigar diversas situaciones respecto al régimen de excepción. Vamos a estar analizando también parte de lo que ha sucedido dentro de la Facebook con el allanamiento que ha hecho la Policía Nacional Civil. Eso sí queda tiempo, pero lo más importante va a ser algo referente a la denominada lista Angel. Vamos a aclarar esto. Aún el Departamento de Estado, al menos hasta estas horas, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha dado una lista oficial. La lista de la cual nosotros vamos a hablar es la que ha circulado en las distintas redes sociales. Entonces, vamos a analizar parte de los delitos que se le están acusando a diferentes personas mencionadas y además vamos a estar analizando qué tan importante es para El Salvador el hecho de que supuestamente venga otra lista y que salgan más exfuncionarios o funcionarios actuales. Bueno, eso lo vamos a estar analizando con nada más y nada menos que Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald Umaña, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. ¿Listo para este programa? Yo siempre estoy listo, Fernando. Gracias por la invitación, ¿oíste? Y buenas noches a la teleaudiencia. Un abrazo fraternal para cada uno. Ok, Marvin, lo veo con una mirada como que usted está listo también para este programa, ya calentó motores. No, normal. Un saludo a la audiencia de Canal 8, un saludo a Ronald y a ti. Ok, vamos a comenzar entonces. Entremos en materia respecto a la supuesta lista que anda rondando en las redes sociales. Recuerden, esto aún a estas horas no lo ha publicado el Departamento de Estado. Sin embargo, nos hemos enfocado en dos cuentas de Twitter. La primera es la del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y luego el del presidente de la fracción, el del director de la fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. A ver, vamos a analizar esto, porque no podemos, al menos nosotros, no podemos dar por hecho que esta lista ya es oficial. Sin embargo, llama muchísimo la atención un tuit que se publicó durante la mañana en la cuenta del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Y digo, menciona Ernesto Castro, la lista Angel además parece un capricho, no de Washington, sino de alguien en Washington. Al diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de la bancada CIAN, lo están incluyendo por promover una ley que le declara la guerra a las pandillas. ¿En serio? ¿Por atacar a las pandillas lo castigan, por entre comillas? ¿Tan desconectados de la realidad de nuestro país están? ¿Les duele tanto que ya no puedan manipular las cosas como lo hacían antes? Es una postura ridícula y no tiene ningún otro interés más que el político. Interesantes declaraciones a través de los medios. Ronald Umaña, ¿cuál es el criterio respecto a esto que está mencionando el presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, el presidente de la Asamblea Legislativa hace notar que la lista Angel no es una cuestión institucional de Estados Unidos. Según él cree que es de alguien, de una persona, un capricho de alguien. Yo le digo al licenciado Castro que eso no es cierto, eso que él dice no es válido. Los Estados Unidos de Norteamérica es una nación seria en estas cosas. Si no, ¿por qué les duele tanto? Este es como sería, si fuese esta lista oficializada, sería la tercera, ¿verdad? Porque primero salió una, donde era Walter Araujo, el número 1, ¿verdad? Es el Engels, pero también salió la Magnitsky. No, salió una segunda parte de la Angel, cuando sacaron al número 1 al presidente de la
al doctor Jerez, licenciado Jerez, La Corte Suprema, los magistrados de la Corte presidente espurio de la actual Corte Suprema de Justicia. Suprema. Es la, Los 5 magistrados. sí, es la segunda parte de la primera lista. Si esta fuera oficial, esta es o la tercera lista o la primera parte de la segunda lista, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa seria. Lo que pasa es que al presidente Ernesto Castro de la Asamblea Legislativa, pues les afecta, si ellos son el régimen, ¿verdad? Ellos son el gobierno. Los señalados han sido ellos siempre en esto. Ok, solo algo para aclarar, Ronald. A pesar, y eso nada más es un supuesto, a pesar de que la lista aún no ha sido oficializada, pero en el tuit, el presidente de la Asamblea podría estar dando por hecho que eso podría ser verdad. No, él la acepta. Me imagino que él tiene mejor información que nosotros, ¿verdad? Él le llega, digamos, del Departamento de Estado a lo mejor la lista, por eso acepta que la lista ya está ahí. El jefe de fracción también lo acepta, solo de que ese delito que él dice, por el cual lo castigan en la lista, no es el que aparece en el listado. En el listado aparece que porque él promocionó una ley mordaza contra la prensa en El Salvador. Es aquella ley donde decía que nadie podía hablar nada de las pandillas, que nadie podía publicar o replicar cosas de las pandillas, que eso era delito. Entonces, por esa ley se supone que lo ponen a él en la lista Ángel. No es por los pandilleros ni cosa que se parezca, ¿verdad? Es otra cosa. Ok. También me encantaría que analizáramos otro de los tweets, esta vez que ha publicado el diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y menciona: la verdadera razón por la que me pusieron sanciones es por introducir una ley contra las pandillas, por combatirlas, por declararles la guerra, pero nunca metieron a los que negociaron con ellos, a los que firmaron la tregua y les dieron armas y dinero. Eso es interesante, hombre. O sea que él debería de hablar con el señor Marroquín para ver quiénes fueron los que negociaron, quiénes fueron los que negociaron con las pandillas de su gobierno, porque allí Marroquín lo dejó claro que ellos tenían negocio con las pandillas. ¿Se refiere el jefe de fracción a las negociaciones de este gobierno o a cuáles? Eso es lo que yo le preguntaría al jefe de fracción de la Asamblea, al jefe de la fracción de la Asamblea Legislativa, de la fracción de Nuevas Ideas. Porque si él habla de negociación con pandillas, este régimen ha negociado con pandillas. Ok, está bien. Bien, pero realmente quisiera escuchar los criterios de Marvin respecto a lo que publica el presidente de la Asamblea Legislativa y el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Esta semana, John Bolton, ex asesor de Donald Trump de seguridad, publicó un libro donde él va destapando cómo la administración estadounidense organiza golpes de Estado en América Latina y en el mundo. Acusa ahí prácticamente a Donald Trump de haber sido bastante flojo e incompetente, ¿verdad?, para dar el golpe de Estado que necesitaba darse en Venezuela, en el libro. Donald Trump contesta cuando le preguntan: está diciendo que usted fue mal presidente porque no quiso hacer los golpes de Estado que había que hacer para cuidar la seguridad de Estados Unidos. Y entonces Donald Trump responde diciendo de que todo lo que dice John Bolton es mentira, pero que ha cometido delito porque ha divulgado secretos de Estado. Entonces el tuit de... O sea que acepta. Sí, niega y acepta, ¿verdad? Sí. O sea, lo que ha hecho ahí es, Donald Trump es negar y aceptar, ¿verdad? Esa es parte de la posverdad, sí. Es un manejo muy típico de Donald Trump, de decir cosas o tergiversar cosas y tratar de él de imponer la narrativa. Cuento esto porque el tuit del presidente de la Asamblea Legislativa pareciera ser que acepta que la lista que ha circulado, sí, y que hemos visto, no sé si todos los televidentes, pero por lo menos nosotros aquí en el set la hemos visto, la hemos leído, pareciera ser que es una lista real. Sí. Eso es lo que está diciendo el presidente de la Asamblea Legislativa cuando entra en defensa del jefe de fracción de Nuevas Ideas. Porque si lo que dice ahí es lo que ellos están diciendo, lo están aceptando.
Entonces, partiendo de esto, ¿no? De que ellos han aceptado esa realidad, por lo menos los cargos o en la que se le hace en la lista Engel a la jefe de fracción. Como está en inglés, yo sugeriría que usen por lo mínimo un traductor de Google, ¿verdad? Para poder entender de qué lo acusa el Departamento de Estado al jefe de fracción. No es por promulgar una ley antipandillas, No. es por la reforma al Código Penal que establecía una especie de ley mordaza, dicen los periodistas, para abordar el tema de las pandillas, donde los periodistas entendieron que ya no podían tocar el tema de las pandillas porque iban a ser acusados de apología de las pandillas. Entonces es una sanción al jefe de fracción de Nuevas Ideas por atentar contra la libertad de expresión. Eso es lo que dice el texto que circula y que al parecer ellos en sus tweets le están dando validez. ¿Vea? Entonces ese es el punto. Ok. Ahora, dentro de todo esto, para mí lo más grave, porque casi todos los funcionarios mencionados ahí, en este caso, por ejemplo, René Figueroa, exministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Tony Saca, junto con su esposa, han sido nombrados también ahí, y debemos de entender de que, por ejemplo, ellos ya se han criteriado, han aceptado las culpas por corrupción de un aproximado de $3 millones, el Estado les ha embargado las radios en las que era socio René Figueroa, y ahora son parte del CONAF, son administradas por el Estado, y él y su esposa se hicieron cargo del delito. Entonces no sorprende que dos condenados, como lo son René Figueroa y su esposa, aparezcan en la lista, y esto corresponderá a la administración de Arena con Tony Saca, ¿verdad? Por ejemplo. Pero dentro de todos los señalamientos que son ataques a la democracia, hay uno que destaca que a mí me merece, especial atención, porque las acusaciones que le hacen a este funcionario que está en activo es precisamente los mismos cargos que Estados Unidos le imputó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y que por lo tanto este funcionario puede ser extraditado a Estados Unidos y ser procesado allá en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Es decir, la acusación en esa lista que ha circulado establece que este funcionario, utilizando su cargo, se prevaleció para hacer tráfico de drogas y lavado de dinero. Teniendo en cuenta que este funcionario que ha sido mencionado no tiene fuero constitucional y puede ser detenido en cualquier momento y pedido por extradición por los estadounidenses, yo estaría preocupado por la acusación que hacen, porque eso implica, de toda esa lista, el único que involucran con el narcotráfico. Ok, perfecto. Sigamos ampliando sobre la supuesta lista de Angel luego de la pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando sobre la supuesta lista de Angel. Recordarles que esta lista aún no ha sido oficializada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero en todo caso, ¿cuál es la gravedad de los delitos que podrían haber dentro de esta lista? Ronald Umaña. ¿Qué tan grave pueden ser los delitos que en esta supuesta lista aparecen? Mira, todos los delitos son graves ahí, si no, no aparecieran en la lista, ¿verdad?
Además son de grandes funcionarios los que mencionan. Por ejemplo, ese delito que dice Marvin, creo que es lo más grave, ahí sí honradamente en la lista me parece lo más grave. Aclarar que aquí nadie está diciendo nombres porque no ha sido oficializado. Sí, porque como no ha sido oficializada no podemos decir nombre. Por eso Marvin... Y también que se mencionó, en este caso, al jefe de fracción, lo que se porque mencionó, él lo acepta. Lo que mencionó fue el tuit que puso. Nadie está diciendo Así que en es. efecto sea verdad. No, Sí, pero él sí, está sí, sí. aceptando que está Ah, en la ok. lista. Él está aceptando ahí que esté en la lista. Y el presidente de la Corte, de los otros no podemos De la decir... De la Asamblea. Perdón, de la Asamblea, de los otros no podemos decir nombres a excepción de los funcionarios de Tony Saca de Arena, Figueroa. que hace 15 años, que aún así a mí me parece Están condenados ya. que ya están condenados, aceptaron las culpas, devolvieron el dinero, y a mí me parece hasta extraño que aparezcan en la lista esta, ¿verdad? Me parece extraño. Pero como la lista la hacen allá, no la hacemos aquí. Por eso es que no se dicen nombres. Cuando Marvin dice de que es un funcionario que está en activo y que no tiene fuero, que antes ya estuvo 15 años de funcionario, pues solo eso se dice, pues no se dice quién es, ¿verdad? Sí. Pero esa es la acusación más grave que hay. Eso es narcotráfico y lavado de dinero. Lo mismo que le acusaron a Juan Orlando Hernández. Lo que pasa es que si no tiene fuero y la lista es cierta, a él sí lo puede impedir, lo pueden extraditar a Estados Unidos, ¿verdad? Por eso señalo eso, porque él no tiene fuero. Pero bueno, siguiendo más adelante, está también el que hace prensa dentro de Casa Presidencial, ¿verdad? Aparece uno de los jurídicos de Casa Presidencial, que lo acusan de haber hecho el decreto del golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y hacia la Fiscalía, ¿verdad? Esa es la acusación. Entonces, la acusación de alguien que maneja los dineros del país, que tomaron dinero del FODES, lo malversaron porque eso hizo que los alcaldes perdieran sus elecciones, ¿verdad? Eso hizo un fraude, por supuesto. Entonces, todas las acusaciones son graves, son serias. La más grave es la que mencionaba Marvin, pues. De ahí solo esperamos que realmente sea cierta la lista. Esta sería el primer capítulo de la segunda temporada de Lista Ángel. Porque que no se nos olvide que en la primera vez salieron 2 capítulos, ¿verdad? La primera parte donde, ¿cómo se llama? Walter Araujo era el número 1, y la segunda parte donde el número 1 era el doctor Jerez, el espurio de la Corte Suprema de Justicia. Así que esa sería mi apreciación con respecto a los delitos que ahí se mencionan de los supuestos funcionarios. Y me gustaría saber también si Marvin comparte esa apreciación, esa visión respecto a la gravedad de los delitos. O sea, es decir, prácticamente en su mayoría de los funcionarios que están mencionados ahí los acusan de haber pervertido la democracia, ¿no? De haber corrompido la democracia, ya sea uno porque amedrenta a la oposición, la compra, ¿verdad?, o la persigue, otro por redactar el decreto de destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, a otro por utilizar el dinero del FODER, retenerlo para que las alcaldías no pudieran hacer, digamos, obra, y de esa manera inclinar la balanza a favor de Nuevas Ideas en las elecciones del 2021. Entonces, esos cargos son los que de alguna manera pasan dentro del quehacer político, por decirlo así. Incluso lo del diputado jefe de fracción de Nuevas Ideas, que se le acusa de haber impulsado una mordaza a los periodistas. Básicamente eso es. Ahora, lo grave de todo esto es precisamente la acusación de narcotráfico y lavado de dinero, ¿verdad? Eso es, en mi opinión, de los delitos lo más grave, en el entendido de que de eso han acusado a toda la clase política que está extraditada de Honduras en Estados Unidos. Entonces eso obviamente deja muy mal parado al partido, al funcionario que tiene a esa persona señalada, ¿no? Entonces es de preocuparse.
Bueno, lo que sucede es que los tiempos de los Estados Unidos no son los tiempos de El Salvador. Ahorita es bien difícil que se procese a toda esa gente porque no hay condiciones, o que se investigue, no hay condiciones para eso. Pero la correlación de fuerzas cambia. Y en un futuro estas personas pueden ser procesadas aquí o allá. Y en el caso del delito de narcotráfico y lavado de dinero, pueden ser procesados en Estados Unidos, porque para los estadounidenses es grave que tú lleves droga a su territorio. O que el haber dinero de drogas en su territorio. Exacto. O sea, entonces en este sentido será cuestión de tiempo para que, sean procesados estos funcionarios. Las reacciones por parte de los diputados son comprensibles, porque si te fijas, prácticamente con el montón de lista que está saliendo, están cercando a todo el funcionariato. De repente vas a tener que todos los funcionarios están metidos en una lista, ¿verdad? Y están mal vistos. Y acordate que esta lista Engel tiene incidencia para Europa, tiene incidencia para Canadá. Entonces, de alguna manera es complicado, porque esto te cierra. Esto te explicaría por qué ya no siguió negociando el ministro de Trabajo, el envío de trabajadores a Estados Unidos, sino que lo ha tenido que hacer la Cancillería. Porque como él está en la lista Engels, Estados Unidos no va a negociar con una persona que está involucrada en estas listas. Entonces, por supuesto que les preocupa, porque más allá que la administración Biden pueda perder el poder en el 2024, esta lista queda, porque es una lista surgida de una ley aprobada por los dos partidos. Y en ese sentido, los estadounidenses, los políticos estadounidenses, cuando toman una decisión bipartidaria, la respetan ambos. O sea, no es que cuando llegue Donald Trump o Elon Musk o los republicanos los va a borrar y ya no van a estar ahí. No, eso así se queda. ¿Verdad? Entonces, claro, ahí estás diciendo que ellos van a estar en la misma posición como están, por ejemplo, los involucrados en la masacre de la UCA, que no pueden salir de El Salvador porque tienen una orden de captura internacional, e inmediatamente los van a deportar a España para ser juzgados allá por la masacre de la UCA. Entonces, de alguna manera es comprensible el enojo, vea, de que es una lista que ha elaborado una persona y no un gobierno. Mira. Lo que sucede es que la elaboran personas, pero están amparadas a una instrucción, a una ley de un gobierno. Pues, Mira, pero me llama la atención algo que pone el jefe de fracción, Cristian Guevara, para defenderse. Dice, tal pareciera que el único interés que tienen es el político, dice, ¿verdad? Pues si es que esto es política, señor. Lo que usted hace es política en la Asamblea Legislativa. Es el jefe de la fracción de un partido político. ¿Y qué hace la Asamblea en los Estados Unidos con una ley que los obliga a sacar una lista todos los años? Política. Eso es esencialmente político. No sé por qué le extraña. O sea, me pareció curioso que ponga eso. Como que si el político hace todo el día. Mala, pero la hace. Ok, bien. Igual a preguntarle, iba Ronald, respecto a, en caso de ser cierta la lista, ¿cómo queda parado El Salvador a nivel internacional? No, nosotros estamos muy mal, ¿verdad? Tanto políticamente como financieramente. ¿Te diste cuenta que en el ENVI ya superamos el 30%? Sí. 30 puntos. Jamás, nunca creo que ningún país de Centroamérica ha llegado a eso. Creo que hoy le ganamos a todo Centroamérica juntos. Somos el peor país de América Latina en cuanto a riesgo crediticio. Esto que para la gente... Sí, a la gente no puede no significar nada. Esto significa que El Salvador va a tener bien difícil colocar bonos, adquirir deuda y va a tener que pagar intereses altos por cualquier deuda. Yo solo haría una reflexión, ¿va? Si Panamá, que es el país que más crecimiento tiene en la región y es el mejor posicionado económicamente, Panamá está teniendo protestas en estos momentos, ya lleva una semana la gente en las calles por la crisis económica, por el aumento de precios.
Si eso es allá en Panamá, que es el de mayor crecimiento, o sea, tarde o temprano aquí va a haber que, o sea, preguntarse si a la gente le está afectando o cuánto le afecta la situación económica, que lo hemos venido diciendo, que es el talón de Aquiles del gobierno, ¿va? Yo he puesto de fecha octubre, ¿te acuerdas? Octubre es un mes importante para nosotros porque se está terminando la cosecha de maíz anterior. Entonces siempre en octubre suben los precios del maíz, siempre. Es decir, la crisis en El Salvador, que yo en lo personal estoy esperando ver cómo se desarrolla o qué plan de contingencia va a tener el gobierno, está vinculada con la energía, por ejemplo, estoy hablando de los combustibles y también de la electricidad y los alimentos, en el sentido que puede o escasear o no haber o ser demasiado caro para que la gente pueda comprar. Sí, es que el mayor problema que vamos a tener ahora es de escasez y eso nos va a subir los precios obligadamente. Claro, que va a hacer que la gente no pueda comprarlo, ¿no? Hablar de energía, recuerdo que ahí salió ya una noticia, Guatemala no nos va a vender más energía eléctrica si no le pagamos lo que le debemos. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial, así que no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como siguiente punto en la agenda vamos a analizar el hecho de que Naciones Unidas va a enviar una misión a revisar si los derechos humanos durante el régimen de excepción se han estado defendiendo. Ronald Umaña. Quisiera pedirle al Procurador de Derechos Humanos su renuncia. Él debe de renunciar. ¿Por qué debe de renunciar? Porque el hecho que la presidenta Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, mande una comisión especial a revisar los derechos humanos aquí, es porque a él no le creen, es porque ya saben que él no está haciendo su trabajo en el país. Eso es importante. El hecho que venga una comisión, aquí lo único que yo quisiera es que le dieran la importancia que le dieron al periodista mexicano ese, que lo anduvieron llevando en las cárceles, igual que le den amplia información a estas personas. Mira, solo aquí quizás no nos duele que hayan asesinado ya 60 o más personas en las cárceles en estos días, en este régimen de excepción. Si eso es un crimen de lesa humanidad, yo no sé cómo no le duele a la gente que 60 personas hayan sido asesinadas. Por eso es que están mandando a ver los derechos humanos. Porque este funcionario, Apolonio, debe de renunciar. Qué vergüenza tenerlo de procurador de derechos humanos en este país, donde hay crímenes de lesa humanidad y él se queda callado. Y no solo se queda callado, trata de cubrirlos. Sale ahí diciendo, no, si en las cárceles todo está bien. Mire, qué rico les dan de comer. Y no es cierto, lo sabemos. Sabemos que hay gente inocente presa, gran cantidad, miles de personas hoy con la cacería humana que se han inventado con el régimen de excepción. Ok, Marvin, en este caso usted sostiene la idea de que la visita de Naciones Unidas es un fuerte llamado de atención a la Procuraduría de la Defensa para los Derechos Humanos. Lo que sucede es que, digamos, para la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas no tiene muy claro cómo está la situación de los derechos humanos en el país. En ese sentido, pareciera ser que el interlocutor, que en este caso es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, no ha informado fehacientemente, no ha dicho qué es lo que está sucediendo, y en ese sentido ha visto a bien Naciones Unidas enviar una comisión
para una especie de relatoría, es lo que va a venir a hacer, para verificar el estado de las cárceles, hablar con las familias que han, entendería yo que ya van 60 muertos dentro de las cárceles, entender las causas por las que ha muerto alguien, vea estas 60 personas, un poco más de 60 personas, la gente que ha sido detenida, ¿verdad? Prácticamente sin tener que ver en las pandillas. Otra cosa, las torturas, que también otra gente ha denunciado, y que hasta ahora la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador no ha presentado ni un informe preliminar, ni un avance, ni ha sentado posición, más allá de decir el procurador que él está con las víctimas, ¿verdad? Que no sabemos exactamente qué significa eso, porque hay víctimas de las pandillas, ¿verdad? Que está bien que esté con ellas, pero también hay, en este caso, en la misma Procuraduría ha establecido que tiene como 2.600 casos de denuncias que los tiene que investigar, y que esto sumaría como el 5%, digamos, del total de las detenciones. Poco si tú quieres, pero no es justo que haya personas que sin tenerla, sin deber nada, estén, digamos, todavía presas. Porque el punto de el que nada debe, nada teme, se puede aplicar a muchos aspectos, pero en este caso sería que se investigara rápido y que saliera rápido, pero hay mucha gente que aparentemente no tiene nada que ver y la han mandado a prisión 6 meses y después la van a mandar a prisión otros 6 meses. Entonces, sin deberla, alguien se puede estar ahí 3 años. Entonces, ¿qué tan justo es que una persona que no tenga nada que ver, pero como la están mandando 6 meses, porque la fiscalía no tiene tiempo para demostrar que sí es inocente? Entonces, ¿cómo queda esa parte? Luego, la gente que ha muerto. O sea, ¿cuántos son pandilleros? Porque hay gente que te dice que si es pandillero está bien que se haya muerto. Bueno, está bien, ¿verdad? Por supuesto no está bien, ¿verdad? No, claro, pero la gente así piensa, ¿no? Y a veces eso puede ser como una exculpación moral de muchos. Pero el punto es que en El Salvador no está aprobada la pena de muerte para que el Estado esté matando gente en las cárceles. Punto 1, ¿verdad? Punto 1. 2, la clase de muertos que han habido, entiendo que entre otras causas hay gente que ha muerto por diabetes, sí, ha muerto por falta de medicamentos, médica, digamos. Exacto, de atención médica, y esto es que cuando tú estás preso, el Estado tiene que proveerte esas medicinas. Vea, tú explicas tu condición de salud cuando llegas, y entonces ahí el Estado asume tu manutención médica. Entonces, al parecer ha muerto gente por falta de atención médica. ¿Y esto es responsabilidad de quién? ¿Quién tiene que ser? La ley dice que cuando tú entras a un penal preso, detenido, tu seguridad, tu integridad depende del Estado. Entonces responde el Estado por eso. Entonces ahorita yo sé que hay mucha gente que ignorantemente cree que cuando uno toca estos temas, ¿verdad? Lo hace porque quiere defender criminales. Nada más alejado de la verdad conmigo. Porque yo estoy a favor del estado de excepción. Pero este mismo estado de excepción debe de tener mecanismos para evitar la menor cantidad de daños colaterales. Y que si se cometen, liberar inmediatamente a la gente que nada debe. O sea, porque es que no es que yo, si nada debo, nada temo. Es que también el Estado debe de liberar rápidamente al que nada debe. Porque si no el Estado cae en un delito. Entonces ahorita es posible que mucha gente... Yo por eso siempre recuerdo la guerra. Cuando se cometió la masacre del Mozote, se negó la masacre. Después se dijo que eran guerrilleros y que murieron en combate. Hoy, ¿qué sabemos? Que hubo una orden deliberada de parte de la jefatura del ejército de hacer masacres en diferentes lados, no solo en el Mozote. Entonces, y hoy están respondiendo en un tribunal, y están respondiendo ya de viejitos, que hasta tienen enfermedades crónicas, pero están respondiendo. Entonces es posible que ahorita esa gente que está asusando a los funcionarios, que incluso que violen la ley, es posible que ahorita estén contentos con lo que está pasando. Pero esta misma gente, te apuesto, porque igual pasó en la guerra, que le aplaudían a los militares todo lo que hacían, ahora los han abandonado cuando tienen que enfrentar los procesos. Entonces esta misma gente los va a dejar solos a los funcionarios que hoy les está aplaudiendo que está bien
que capturen, que maten, que violen y que no se fijen si van inocentes o no en esas detenciones. Entonces, obviamente es complicado para Naciones Unidas que hayan denuncias a nivel internacional, que haya preocupación de varios países en relación, digamos, a lo que está sucediendo en El Salvador y que pareciera ser que no le han puesto atención. Esto evidentemente complica más la situación del gobierno para obtener préstamos, para obtener cooperación. O sea, es que está bien, no somos el patio trasero de nadie y la comunidad internacional que ni se venga a meter con nosotros, perfecto, pero entonces no le pidamos nada a la comunidad internacional. Aislémonos de la comunidad internacional porque nosotros mismos podemos con nuestro país, no necesitamos que nos ayude nadie. ¿Es realmente eso cierto? ¿Pueden los familiares, un ejemplo, ¿verdad? Los familiares de todos los que viven en el exterior, decirles, mire, ya no me manda remesas, porque yo soy independiente y yo aquí me voy a valer por mí mismo? ¿Puede realmente hacer eso el pueblo? Entonces, igual el país está en una misma circunstancia. Vivimos de la cooperación y de tener amigos en todos lados. Entonces, eso es lo que tiene que sopesar cualquier gobierno. Ok, está bien. Creo que Ronald tenía una idea, pero... cuando vengamos, va. Ok, le doy la palabra luego de la pausa comercial. Bueno, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos analizando los criterios en torno a la visita que hará el Alto Comisionado de Naciones Unidas para revisar si se están garantizando los derechos humanos en el régimen de excepción. Fernando Maño, usted tenía la palabra, caballero. Yo quería hacer dos observaciones, hombre. Yo estoy en contra del régimen de excepción, ¿verdad? Porque es ilegal, es inconstitucional, ¿verdad? Pero el hecho de que hablemos de esos temas y de las reglas y las normas que deben de tener las cárceles no quiere decir que uno esté a favor de criminales, no, ¿verdad? Estamos a favor de los inocentes que están presos por este régimen y por la cacería humana que ha montado el régimen. Mira, aquí se dice que hay como unas 2,000 y tantas denuncias. Eso significa un 5% de los que están presos, ¿verdad? De los capturados de la cacería humana. Eso tiene que ver también con las declaraciones que dio el vicepresidente de la República, que el 95% era altamente efectivo y que de igual manera siempre habían daños colaterales. Sí, yo creo que ahí le falló el cálculo a mi amigo Félixson, porque el 5% es de la gente que ha ido a denunciar, pero la mayoría no denuncia, la mayoría no sabe que existe Cristosal, por ejemplo, o la Procuraduría. Sí, hay mucha gente humilde allí que se llevan al jefe de familia y hay que darle de comer a 3 niños, la mujer no va a andar en la fiscalía, anda viendo cómo le da de comer a sus hijos, vea que quedaron abandonados. O sea que el 5% es nada más los que han denunciado. ¿Cuántos no han denunciado? Yo te aseguro que es el doble, es la mayoría. Han de haber unos 10, 15 mil que no han puesto denuncias. Los que han denunciado son 5,000, lo cual es alarmante, porque hablar de 5,000 personas inocentes, presas, eso es una violación a los derechos humanos aquí en Rusia. Es más, eso es un delito del Estado. El Estado no puede andar capturando gente inocente y llevársela 3 años a la cárcel. Le está destruyendo la vida. ¿Qué cantidad de demandas va a tener el Estado? No lo sé. Y menos torturarlas, y menos asesinarlas. Es que lo que se está cometiendo en este país, en las cárceles, es algo brutal, hombre. Algo grosero. Hay crímenes de lesa humanidad, imagínate. Lo que dice Marvin es cierto, ¿por qué crees que no nos prestan pisto ahora afuera?
porque los bancos internacionales, la banca mundial, no solo te presta el dinero así porque llegas y lo pedís, también revisa cuál es tu condición democrática en tu país, cómo está el Estado de Derecho en tu país, cómo están los derechos humanos de tu país, cómo está bueno, por ejemplo, el hecho de que aquí anden hablando de reelección, por ejemplo, cuando saben que es ilegal, que es inconstitucional, ilegítima, inmoral, todo eso lo ve en la banca mundial. ¿Tú crees que le van a prestar dinero a un país que no respeta el Estado de Derecho? No. Entonces, eso nos tiene complicados. El hecho que el ENVI esté a más del 30%, señores, significaría que conseguir plata afuera ahorita nos costaría, fuera de la banca internacional, un 35% de interés. Imagínate qué terrible. ¿Cómo poder pagar eso? Imposible. Si ahorita pagamos más del 4% del PIB solo por el uso de la deuda, ya con interés de eso estamos muertos. Se han hecho, fíjate, documentales, se han hecho libros, se han hecho investigaciones, se han hecho exposiciones artísticas sobre el Estadio Nacional de Santiago de Chile, cuando el general Pinochet dio el golpe de Estado a Salvador Allende. Entonces, en ese estadio Pinochet encerró a 7,000 personas. Entonces, si El Salvador tiene ya 5,000, 3,000 detenidos de manera injusta, está poco a poco pareciéndote a la dictadura de Pinochet. Entonces, a mí más me parece que nos parecemos a la de Hitler, fíjate. Yo invitaría a la gente que nos está viendo que vea el caso de Pinochet en Chile con el Estadio Nacional, que encerró, los cálculos, se cree, a 7,000 personas. Entre esos habían como 300 extranjeros, y por eso es que la comunidad internacional se enteró. Ahí está, por los periodistas, ¿te acordás? Exacto, los periodistas que lo buscaron. En esos 7,000 habían 300 extranjeros, y las embajadas comenzaron a preguntar por sus nacionales, y por eso es que sabemos hoy. Entonces, si aquí van, ¿qué? 3,000, 5,000, o pueden ser más. Entonces, cualquier gobierno debe de tener cuidado de no parecerse al Estadio Nacional de Santiago de Chile, cuando Augusto Pinochet usó ese estadio como cárcel. Serán tantos. Mira, y la cárcel de San Vicente, que los metió ahí. Esa se parece a Auschwitz, allá en Polonia. Entonces, lo que sucede es, creo yo, que eso es lo que preocupa a Naciones Unidas. Que quizás nosotros aquí, ojo, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Es que está bien que metan preso a los pandilleros y a sus colaboradores. Y si tienen la correlación y los políticos en la asamblea dejan de hacer demagogia a los que están proponiendo la pena de muerte y la aprueban de una sola vez, ¿verdad? Porque solo lo dicen pero nunca lo hacen, usando ese tema para ganar votos cínicamente esos diputados, entonces está bien que lo hagan, pero el punto es la gente inocente. Entonces tenés que tener mecanismos para saber quién es inocente y quién no lo es. Y el que es inocente no debería de pasar más de 15 días. Nunca debería haber sido capturado. Para empezar, nunca debería haber sido capturado. Pero si lo fue, entonces no debería de pasar más de 15 días, que es lo que te da el estado de excepción. No, bueno, en estado de excepción son 15. Ya no debería existir. Entonces, deberían de ser liberados lo más pronto posible. Entonces, por los daños que eso implica. Y si esta persona murió adentro de la cárcel y era inocente, ¿quién va a pagar eso? Nadie. O sea que aquí matar a un humano inocente en la cárcel es como matar a un perro, como te los encontrás en la calle. Entonces todo gobierno, todo político debe de tratar de evitar, por la misma historia de El Salvador, que lo vinculen a ese pasado negro. Vea, Pinochet metió 7,000 en el estadio porque no cabían, no tenía cárcel. Entonces empezó a meter preso a todo el mundo. ¿Y a dónde los metemos? Dijo Pinochet, si no tenemos ya cárcel. Bueno, y después los asesinaron, ¿verdad? Después los asesinaron. Una parte de esos 7,000, una parte fueron asesinados. Entonces, vaya, ok, entonces, ojo. Entonces, esto no se trata de ser antigobierno o defensor de los pandilleros. Es que venimos de una guerra, y el que crea eso, que hombre,
que no joda, que vaya a leer la historia y que se dé cuenta que este país viene de escuadrones de la muerte, que viene de desaparecer gente, de robarse niños, vea, de masacrar comunidades, y que ahora que tienen que responder empiezan con las grandes mentiras de lo hicimos por detener el comunismo, lo hicimos porque me lo ordenaron. No, hoy deberían de asumir esos, vea, y decir sí, yo los maté, vea, no, pero ahí empiezan a esconderse y son tan cobardes que ni salen del país y dejan solo allá a Montano condenado a 150 años en España. Eso es lo que hay que establecer. Y esto no se trata de ser enemigo o amigo de alguien, se trata de decir lo que es, porque a mí me cuesta entender cómo esta gente que dice que es pro vida, que está en contra del aborto, no le importa que maten gente. Entonces parece ser que hay dos clases de vida, ¿va? Una que sí va a importar y otra que no va a importar. Yo entendería que en la ética cristiana la vida es la vida, ¿verdad? No hay una estratificación. Que le den fuego a la cárcel, dicen. Pues sí, está bien, ¿verdad? Pero no dicen yo voy a ir a darle fuego a la cárcel, yo lo voy a ir a matar. Quieren que vaya el ejército. O la policía. Cobardes. Todo aquel que dicen mátenlo es un cobarde. Él debería de ir a agarrar un arma e ir a matarse él con ellos. Pero eso no lo hacen, ¿verdad? Y lo dicen bien cómodamente desde un teléfono, ¿verdad? Quieren que vaya el ejército y se llene las manos de sangre para ellos, ¿verdad? No, aquí deberíamos de untarnos de sangre todos, entonces, o si no, resolver el problema de manera civilizada. No, pero es que mira, es interesante. Aquí hay sed de venganza, solo te digo esto. Pero sí, pero anda, vengate vos por mí para yo tener el alma tranquila y las manos limpias. Claro. Ok, perfecto. Bueno, nos sentimos orgullosos de que ese sea el único programa donde nuestros invitados pueden expresar sus criterios y sus emociones también. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y entre los criterios de la ciudadanía respecto a la visita que hará Naciones Unidas, unos se preguntan, bueno, ¿por qué lo hacen ahora, pero por qué no lo hicieron durante los gobiernos anteriores? ¿Cuál es su opinión, Ronald Umaña? ¿Qué criterios tienen? No, si es que los gobiernos anteriores lo hicieron. Lo que pasa es que esto lo están haciendo peor que aquellos. Es que si no, el problema se hubiera resuelto. Mira, el presidente Flores, mano dura. Tony Saca, la super dura. Mira, Tony Saca capturó 19,000 pandilleros en aquella época. Mauricio Funes, tregua. El profesor Sánchez Serén, negociación. Nueva idea, negociación, y hoy la mano super, ultra, mano dura. ¿Verdad? Y todos lo están haciendo igual que aquellos, pero solo que peor. Por eso yo le pido la renuncia al Procurador de Derechos Humanos, porque aquí están haciendo un campo de concentración igual al de Auschwitz. Por eso interrumpía yo a Marvin, porque el ejemplo de Chile es excelente, el del estadio de Pinochet, ¿verdad? 7,000 y pico de personas ahí, de los cuales asesinaron muchas, y donde aparecieron un periodista asesinado y que la familia viajó de Estados Unidos a hacer la investigación a Chile. Hasta una película hicieron que se llamaba, pero esa, la de ese, se llamaba Desaparecido, Missing, ¿verdad? Y de Auschwitz, se han hecho gran cantidad de películas alrededor de la dictadura de Hitler y los campos de concentración. Esa cárcel de San Vicente, eso es un campo de concentración similar a de los nazis. Entonces, si el Procurador de Derechos Humanos anda en campaña viendo cómo lo reeligen, eso es lo que anda haciendo, junto con el Procurador adjunto, por supuesto, ahí andan los dos, para arriba y para abajo, cabildeando y enrollándose con la gente del gobierno para que los dejen. Yo no creería, Fede, que está buscando reelección.
Yo creería que está tratando de sobrevivir hasta que termine su periodo. O sea que, según vos, está tratando de que no lo quiten. Eso o mantener el trabajo que ya tenía antes de ser procurador. Ah, sí, es que antes era juez, ¿verdad? Sí, yo la verdad espero que no le den ningún trabajo, ni que lo reelijan, ni que le den la jefatura, porque allá ha de haber otro juez. Esta persona, imagínate lo de juez, pues. Y yo Si así es creería, el procurador de derechos humanos. que él ha prometido un informe con todos estos casos. Él ha reconocido que hay denuncias que hay que investigar. Yo creería que él va a terminar ese informe, lo que pasa es que nunca dijo cuándo lo va a presentar. Y yo creería que va a terminar ese informe el último día de su mandato para que sea el otro, el nuevo que llegue, el que lo haga público, ¿verdad? Sí, porque pero imagínate... él no quiere, por las declaraciones que él ha dado, yo he entendido que él ha dicho de que él como procurador tiene que trabajar con las instituciones del Estado, en este caso centros penales, y que si se pelea con centros penales, pues no lo van a dejar entrar. Es un pusilánime, hombre, tiene que ir y pelearse con todos. Entonces, me imagino ¿Quién que le paga su salario? está equilibrando el pueblo. El pueblo, ¿verdad? Sí, ¿Para bueno, quién tiene que trabajar? Bueno, para el pueblo. El pueblo tendría que exigirle. Pues claro, no, hombre, sea un pusilánime, hombre. Entonces yo no creería que va a haber un informe y creería que lo va a alargar hasta el último día de su Mira, periodo. da pena de que venga la presidenta Bachelet Hacerle la plana. Hacerle la plana, no se vale, procurador, renuncie. Bueno, caballeros, ha sido un interesante programa, temas altamente importantes y delicados. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ronald Umaña, encantado. Gracias, Fernando, por la invitación. Buenas noches a la teleaudiencia. Un abrazo fraternal y un gusto haber estado aquí con don Marvin. Marvin, como siempre, ponencia magistral. Gracias, un saludo a la audiencia de Canal 8, un gusto estar con ustedes. Bueno, y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una semana más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto, bueno, siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana, que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.